Y la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es la base sólida. Cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Si tenemos una fe basada en nuestra lógica o en nuestros razonamientos humanos, vamos a estar así como los saduceos, errando por ignorar. No buscamos escuchar cosas extrabíblicas, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos. Este es nuestro Dios, hermanos. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Buenas noches, hermanos. Que les bendiga. Veo corazones, bienvenida, hermana, también. Esta es su casa. Y me da mucho gusto verlos una vez más. Y el día de hoy comenzamos una nueva serie, ¿verdad? Terminamos el jueves pasado la serie de Hablemos del Pecado. Están los mensajes ahí guardados en internet. Si usted quiere repasarlos, puede ir uno tras uno y revisarlos nuevamente. Pero en esta ocasión, mientras oraba al Señor y decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarnos? Yo veía dentro de nuestro entorno cómo se vienen pronto las elecciones. Y veía que por acá decían esto, por acá decían lo otro, de tal y tal partido. Y veía iglesias mismas hablando acerca de algún político. Y yo creo que es necesario que iniciemos esta serie con un enfoque correcto. Y el enfoque correcto es que la palabra de Dios no tiene un enfoque político, ¿sí o no? La palabra de Dios no tiene un enfoque político. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de cosas que pasaron que podemos usar como ejemplo o principios para poder guiar nuestras decisiones políticamente, que ya cambia el asunto. Y eso es lo que vamos a estar tratando durante esta serie, temas relacionados que pueden ayudarnos a formar principios para poder tomar esas decisiones bien. Y yo me ponía a pensar en algo antes de leer estos versículos, me ponía a pensar en lo siguiente: ¿necesitará el Señor de políticos para llevar a cabo su plan? No, ¿verdad? El Señor no necesita políticos, ni necesita tampoco de la política. El Señor puede llevar sus planes con o sin los políticos, o con o sin política. El Señor los puede llevar a cabo. Y lo invito a que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Dice el 14, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y fíjense lo que dice el versículo 15. Dice de la siguiente manera, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, aquí hablando de rey está hablando de alguien que gobierna, volvió a retirarse al monte él solo. Y cuando yo veo estos versículos de Juan 6, 14 y 15, veía que son versículos que muchas veces se pasan desapercibidos. Versículos que muchas veces tú lees y estás leyendo la historia de aquel milagro de los 5,000 y te quedas tan impactado con ese milagro que muchas veces pierdes de vista estos pequeños detalles de la palabra de Dios. Cuando dice el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal, ¿y cuál era la señal? Pues de que Jesús había multiplicado los peces y los panecillos y había dado de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y con unos cuantos panecillos y unos cuantos pececillos, los había multiplicado para darle a tantos. Yo creo que eso era una señal muy grande, en la cual ellos pusieron atención y dijeron, no, pues si Él puede hacer esto, ¿qué más pudiera ser como nuestro rey, como nuestro gobernante? Y si tú miras, dice así, el versículo 15, dice, cuando Jesús vio
que estaban dispuestos, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, fíjate lo que dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Y yo me ponía a pensar en esto. Nosotros podemos entender que cuando habla la palabra de hacer a alguien un rey, está hablando de que querían que gobernara sobre ellos. Querían hacerlo un gobernante, un rey. Y tú podrías decir, pues ¿qué no es eso lo que quería Jesús? ¿Que Jesús no quería ser rey? ¿Que Jesús no vino para ser rey, para ser un buen gobernante? Y quizás aquellos hombres podían pensar de esa manera. Pudieran haber dicho, no, pues aquí está lo que esperábamos. ¿Te imaginas? No vamos a morir de hambre. Siempre vamos a tener que comer. Él puede multiplicar los peces y los panes. Pues qué mejor rey que Jesús. Quizás hasta los discípulos hubieran dicho, gloria a Dios, hasta que por fin la gente entendió que Él necesita ser rey, que Él quiere ser rey. Yo creo que algunos discípulos han de haber pensado de esta manera. Dicho, oye, ¿ya oíste, Pedro, que están diciendo que lo quieren hacer rey? Oye, ¿no? ¿Ya oíste, Juan, que están diciendo que vamos a hacerlo rey y están platicando sobre eso? Y Jesús, entendiendo, dice, viendo el corazón de ellos y sabiendo lo que había en sus pensamientos, dice, se escabulló, se escondió. Dice que se fue al monte él solo. Y yo quiero que pongamos mucha atención en esto, porque muchas veces, si no prestamos atención a detalles como estos, perdemos el sentido de lo que el Señor quiere hablarnos a través de estos versículos, que son muy sencillos, pero que tienen una profundidad muy grande. Y yo quiero invitarlos, hermanos, a que a través de toda esta serie que vamos a estar llevando acerca de la palabra de Dios y la política, que podamos poner bases firmes, principios y bases firmes en lo que dice la palabra sobre la política, porque eso es importante también para nuestro diario vivir. Y yo quisiera aclarar algo también, porque luego no va a haber quien diga, y pues ya están empezando a hablar de política en la iglesia. Y quiero aclarar que no vamos a hablar ni de Trump, ni de Kamala Harris, ni tampoco de los demócratas, ni los republicanos. No se trata de eso, como muchos ya lo han tomado como una costumbre. No se trata nada de eso, ni mucho menos tampoco es el propósito de hacerlo apolítico, o que diga usted, no, pues es que pues ya, ¿para qué voto? ¿O para qué hago esto? ¿O para qué busco un político? Tampoco es hacerlo apolítico, porque sabemos que vivimos en un mundo donde hay leyes, donde hay gobernantes, y la palabra de Dios nos dice que oremos por nuestros gobernantes, ¿sí o no? Y dice que nosotros oremos por ellos, entonces hay ahí un peso en nosotros también de poner nuestra parte. Y no quiero que vaya usted con esa idea que decimos de que vamos a hablar de todas estas cosas de Trump o de algún partido político o algo así, no. Vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la política? Porque si usted mira el Antiguo Testamento, en casi todos los libros se habla de reyes. Y se habla de aquellos mandatos que dieron los reyes, aquellas políticas de aquellos reyes. Y dices, ¿podrá la Biblia hablar sobre la política? Podemos poner un ejemplo. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Y vamos a poner, por ejemplo, al rey Acab. Acab fue uno de los reyes que se le puede conocer como uno de los reyes más infames de Israel. Fue el rey que se casó con Jezabel. Si usted conoce un poco de Jezabel, sabe qué tremenda fue esa mujer. Y se casó con ella. También se puede conocer a través de la Biblia que fue una princesa Jezabel, una princesa fenicia, y esta princesa promovió la adoración a Baal, promovió la adoración a Astarot, que eran dioses paganos en el pueblo de Dios. Y es bien tremendo eso. Vaya ahí, primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29, dice, Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice, en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Y dice el 30,
Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor. Y luego dice, peor aún que todos los reyes anteriores, dice el 31. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Adbal, de los Sidonios, y comenzó a inclinarse a rendir culto a Baal. Y dice el 32. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, dice el 33. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores en Israel. Y yo me ponía a ver todo esto que hizo Acab. Y yo veía que la política no es más que meramente un método que Dios usa para llevar a cabo su voluntad. Sin embargo, el Señor puede llevar a cabo su voluntad con o sin ayuda de los políticos o de la política. Porque hoy hay muchos cristianos que están aterrorizados y dicen, porque aquel sea presidente o aquella sea presidente, y están aterrorizados. Y digo aterrorizados y en verdad los ves y no saben qué hacer, no saben cómo hacer propaganda para que tú votes por alguien. Buscan todas las maneras. Y nosotros podemos ver que este rey hizo lo malo. ¿Y qué hizo este rey? Podemos ver que así como el rey Acab, hay reyes, gobernadores, presidentes que hacen lo malo delante de Dios, que hacen lo malo ante su pueblo. Sin embargo, ellos se las van a ver con Dios. Ellos se las verán con Dios. Pero también podemos ver algo, que aún así, aunque sean malos y hagan leyes malas, para los hijos de Dios, todo obrará para bien, porque eso es lo que nos dice su palabra. Eso no quita la responsabilidad nuestra de saber qué es lo que ellos están promoviendo, de saber qué es lo que ellos están hablando, aquellos que quieren ser líderes y presidentes o gobernadores. Sin embargo, nosotros dijimos, sabemos y conocemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿sí o no? Todo ayuda para bien. Eso es a los que aman a Dios. Y podemos nosotros ver como el rey Acab. El rey Acab llevó al pueblo a pecar. Llevó al pueblo a la idolatría, al pueblo de Dios. Pero si te pones a pensar, si el pueblo de Dios tenía una comunión con Dios, no todos iban a caer en la idolatría. Solamente aquellos que no tenían fundamentos. Solamente aquellos que no habían reconocido ¿a quién? A Dios, como su Señor y Salvador, como aquel que los gobierna, porque en ese tiempo Dios era el que gobernaba y lo hacía a través de los profetas. Hasta que empezó los reyes y empezaron el rey Saúl, vemos que es uno de los primeros y que vamos a estar viendo conforme vamos yendo. Pero yo podía ver este ejemplo de las implicaciones espirituales y morales de una decisión política como lo hizo el rey Acab. El rey Acab tuvo una decisión y decidió hacer un altar a Baal. Y puso ahí a todos, les dijo, ahí está su Dios. Y muchos cayeron en esa idolatría. Podemos ver cómo puso leyes que iban en contra de Dios. Y nosotros podemos ver hoy en día cómo se dictan leyes en el Congreso, a nivel estatal, como tanto a nivel nacional, leyes que van en contra de la palabra de Dios. Nosotros lo podemos ver. Pero ¿sabe qué? Esas leyes, aunque vemos que están pasando, yo puedo decirlo de esta manera, que no nos afectan. Porque si ellos pasan una ley, sea podemos decirlo así, la marihuana, pasan la ley de que ahora es ¿cómo le dicen? Legal. Ahora es legal la marihuana. Y tú dices, bueno, nos afectan a nivel de comunidad.
Pero si tú eres un cristiano, pues ¿qué te hace a ti que pase en esa ley si tú no la vas a consumir? Si tú no vas a ir a comprarla. Los que la usan son los que no conocen y no tienen principios en Dios. O pasan leyes que tú dices, es que esa ley es mala y la pasaron. Y bueno, sí la pasaron, pero tú no lo haces. Tú no haces esas cosas. Entonces, ¿cómo nos afecta? Decíamos, nos afecta a nivel comunidad, pero a nivel personal, nosotros nos toca orar y saber tomar buenas decisiones, que es nuestro deber civil, tomar buenas decisiones con aquellos que quieren ser parte del gobierno también. Y cabía preguntarnos, para poder continuar en esta serie, ¿qué significa la palabra política? Estamos hablando de la palabra de Dios y la política. Sería bueno, y nosotros sabemos que la palabra de Dios la conocemos, es la Biblia, la palabra escrita, pero ¿qué significa política? Y cuando veía Wikipedia, decía que política es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno. Lo repito, el arte, doctrina o práctica referente al gobierno. Y cuando veía el diccionario Oxford, que es el diccionario en inglés, decía lo siguiente: es el arte o la ciencia del gobierno. Eso es política. Está hablando de un gobierno. ¿Y usted cree que la palabra de Dios no habla mucho sobre gobiernos? Habla mucho sobre gobiernos. De hecho, decíamos, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, son nomás unos cuantos. De hecho, usted puede ir desde Deuteronomio y puede ver cómo Moisés, el Señor le había dado autoridad sobre el pueblo, para gobernar el pueblo, para guiar al pueblo. Y la Biblia nos muestra cómo la fe y la política empezaron a interactuar en la vida del pueblo de Dios desde muy, muy temprano. Había reyes, había gobiernos, y decíamos, podíamos ver los libros también como de Éxodo, podemos ver los libros también como Deuteronomio, podemos ver los libros de los jueces, no se diga. El libro de los jueces habla de todos los jueces que estuvieron llevando adelante al pueblo de Dios antes de que viniera la monarquía o vinieran los reyes. Era el pueblo guiado por jueces. Entonces todo eso habla de un gobierno que el Señor había puesto, pero también habla de un gobierno que se empezó a formar dentro del sistema humano. Y cuando usted va a Éxodo capítulo 7, yo se lo leo, no lo tiene que buscar, no lo voy a hacer mención. Éxodo capítulo 7, versículo 1, dice de la siguiente manera. Éxodo 7, versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y dice el 3: y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré, dice, en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El Señor le daba autoridad y le decía: Moisés, tú vas a ir delante del faraón y vas a ser para el faraón su Dios. ¿Por qué? Porque el faraón había endurecido su corazón. Cuando nosotros vemos que Moisés se acerca al faraón y le dice: así dice el Señor, que dejes ir a su pueblo, él dice: ¿quién es? No lo conozco. ¿Quién es ese que habla? Y ahí empezó a endurecer el corazón, a endurecerse cada día más el corazón de Faraón. Pero Faraón era también aquel que gobernaba hasta el pueblo de Dios, porque recuerda que había caído el pueblo de Dios en una esclavitud y habían sido esclavos. Si tú miras el libro de Daniel, no se diga también. El libro de Daniel habla acerca de esos gobiernos también. Nosotros podemos ver en un momento que Daniel viene a Dios y pide dirección a Dios sobre un sueño que había tenido el rey. Tú puedes ver cómo el Señor le revela algo bien importante que es para nosotros también hoy en día. Y vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21.
Daniel capítulo 2, versículo 21. Aquí vemos cómo Daniel, de parte del Señor, le es revelado lo que yo le llamo política celestial. Porque le dice, así es como trabaja Dios. Y fíjate lo que dice en Daniel capítulo 2, versículo 21. Dice de la siguiente manera. Dice, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia ¿a los qué? A los entendidos. Fíjate que Dios le revela a Daniel quién es el que está en mando. Dios le revela a Daniel y le dice, yo soy el que estoy al mando. El Señor dice aquí por medio de Daniel, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Y si nos preguntamos, ¿quién entonces pone y quita? Pues es Dios. Dios es quien pone, Dios es quien quita, los gobernantes, los reyes y los presidentes, es Dios. Y yo creo que es muy importante que todo cristiano lo reconozca, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es ¿qué? Es viva, es eficaz, es más cortante, pero también la palabra de Dios podemos ver que es la verdad de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta es parte de la Escritura. Y dice, ¿qué dice? Dice, quita reyes y pone reyes. Es un Dios que pone, un Dios que quita y un Dios que permite muchas veces a reyes que son malvados, a reyes que son malos, que gobiernan mal, que son corruptos. Y los permite para llevar a cabo sus planes soberanos. Y debemos nosotros entenderlo muy bien. Porque muchas veces se llega a pensar, es que yo fui el que lo puso, mi voto, fue porque hicimos mucha propaganda. Y Dios dice, no, yo pongo y yo quito. Yo quito reyes, yo pongo reyes. Y algunos pudieran a lo mejor argumentar y decir, bueno, pues entonces Dios puso a aquel gobernante nazi y podemos decir, pues Dios lo permitió, porque pasó lo que pasó. Y Dios muchas veces permite cosas así. Y no podemos entender por qué de las cosas, pero sí podemos ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Dios, y es que Él pone y quita y también permite muchas veces que hagan cosas así. Y lo vamos a estar viendo a través de esta serie. Ahorita vamos a dar una forma de introducción para que podamos ver las bases a lo que vamos a estar hablando. Y en Daniel capítulo 4, un poquito más adelante, 2 capítulos más adelante, Daniel capítulo 4, por si no nos quedaba claro, nos vuelve a recalcar algo. Capítulo 4, versículo 17. Lo leo en esta nueva traducción viviente. Dice, pues esto es lo que decretaron los mensajeros. Dice de esta manera. Y si usted se pone a pensar, ¿quiénes son los mensajeros? Nomás basta con que vaya al versículo 13 y vea quién es el mensajero. Los mensajeros aquí está hablando de aquellos que hablaron desde el cielo. Fíjate lo que dice el mensajero, dice el versículo 17. Es lo que ordenan los santos para que todos sepan, dice el versículo 17, para que tú y yo, para que los que vivieron en el tiempo de Daniel y los que vivirían en los siguientes tiempos, conozcan, dice, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo. ¿Y los entrega a quién? A cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. Dice una verdad importantísima, y la verdad es esta, dice que todos sepan que Dios, que el Altísimo gobierna los reinos. Dios gobierna.
Dios es el que pone y quita reyes y nos deja muy claro esto. Y un ejemplo muy claro de cómo el Señor muchas veces pone y quita es el ejemplo del rey Saúl, que muchas veces lo hemos visto y hemos hablado acerca del rey Saúl. Pero podemos ver el rey Saúl era un rey que el pueblo pidió, ¿sí o no? El pueblo pedía un rey, pero también pues tenían, podemos decir, sus excusas o ellos decían, no, pues es que queremos un rey porque pues los jueces se han hecho corruptos. Y como se han hecho corruptos y ya no hacen la voluntad de Dios como tú, Samuel, pues queremos un rey. Y empezaron a pedir un rey. Sin embargo, se les había olvidado que Dios es el que pone y quita, sean como sean. Y el cristiano está bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad del político. El cristiano, el que lo defiende es Dios, no los políticos. Y el cristiano lo entiende. Y sean los reyes y los gobernantes como sean, nuestra confianza no está en ellos. ¿Está en quién? Está en Dios, siempre. Y fíjate lo que pasa con el rey Saúl. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 8. Y fíjate lo que dice, vamos a leer el versículo 3, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero ellos, hablando de aquellos jueces, no eran como su padre. Aquí está hablando como Samuel. Dice, pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Ahora sí, qué feos jueces, ¿no? ¿Te imaginas un juez que sea corrupto, un juez que pervierta la justicia, un juez que codicie dinero? Pues no es alguien que todos quieren tener como juez. Sin embargo, esos son los que habían quedado. Y el pueblo no tenía que confiar en ellos, tenía que confiar en Dios. Sin embargo, ellos dijeron, no, pues mira cómo están estos, se están perdiendo, no, queremos un rey, danos un rey. Y nosotros podemos ver que el Señor entonces les da al rey Saúl, pero sin antes advertirles. Y les dice, ¿están seguros que quieren un rey? Porque este rey va a hacer esto con ustedes, va a hacer esto otro con ustedes, y empieza a decirles qué es lo que haría el rey. Y aún así, dicen por ahí, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Y aún así, con sobreaviso de parte de Dios, dijeron, danos un rey. Y yo podía ver cómo reyes, como estos reyes malvados o reyes que no hacen la voluntad de Dios, tienen un propósito aún en el plan de Dios. Y tú dices, pues ¿cómo puede ser que personas así tengan un propósito? Y podemos ver un ejemplo en Hechos capítulo 8, con alguien que no era un rey, sino un ciudadano judío. Pero este ciudadano judío tenía poder y autoridad. Y si usted va en Hechos capítulo 8, versículo 1, habla justamente de Saulo. Si usted recuerda quién fue Saulo, quién sería Saulo, pues sería Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo más adelante. En Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Acababan de apedrear a Esteban porque les dijo lo que decía la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Lo apedrearon. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, fíjate lo que dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y dice el 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Dice, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y yo me ponía a pensar en Saulo.
Y dices, ¿cómo es que un hombre así después sea tan usado por Dios? Sin embargo, nosotros podemos ver que aún en situaciones malas para los creyentes, porque Saulo asolaba la iglesia, dice, consentía en la muerte de Esteban. Y asolar está hablando, dice, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. De hecho, si tú vas a otras versiones, dice, y buscaba la muerte de ellos por predicar a Jesús. Sin embargo, el Señor usa la persecución para hacer su voluntad. El Señor usa hombres como Saulo, que asolaba la iglesia para llevar a cabo su plan perfecto, que muchas veces nosotros no vemos, porque no entendemos la mente de Dios. Pero no necesitamos entender a Dios, necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos ver qué es lo que el Señor quiere. Y fíjate lo que decía el versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El Evangelio. Y dice el 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿a quién? A Cristo. Y es justamente esta persecución a los creyentes que Dios usa para llevar su palabra a Samaria. Lo podemos ver, porque dice ahí, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y no solamente eso, nosotros podemos ver que en esa persecución es donde se convierten muchos en Samaria, pero también aquel etíope. ¿Recuerdan aquel etíope que iba en camino y que el Señor manda a Felipe y le dice, Felipe, levántate y vete? Y desciende y vas a ver a aquel hombre y empieza a hablarle al etíope. El etíope cree la palabra de Dios y dice, ¿qué debo hacer? Yo creo. ¿Qué me impide que sea bautizado? Y le dice, no, pues si crees con todo tu corazón que el Señor, que Cristo es el Señor, y lo crees, pues nada te impide. Nos podemos bajar aquí y bautizarte. Dijo, no, yo quiero. Y fue bautizado. Y usted mira, esto pasó durante la persecución. Una persecución que no era nada bueno para los creyentes. O sea, uno pudiera decir, ¿qué hay de bueno en una persecución? Que estén persiguiendo a los cristianos, que muchos de ellos hayan caído en la cárcel, que muchos de ellos hayan sido asesinados. Y tú dices, ¿cómo está eso? Sin embargo, se expandió el Evangelio. Y el Señor lo utilizó para expandir el Evangelio. Pero llegó un punto en el que el Señor dice, basta ya. Basta ya. Y lo ves en el capítulo 9 de Hechos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice así, versículo 1, dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Así les llamaban a los cristianos. Decían los seguidores del camino. Dice que se encontraron ahí. Y luego dice lo siguiente, su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encarcelados. Y muchas veces Dios permite cosas como estas para el avance de su reino. Él pone y Él quita, pero Él también dice hasta aquí. Pone un límite. Y eso lo hace el Señor. Si regresamos al primer libro de Samuel, capítulo 8, primer libro de Samuel, capítulo 8, y empezamos a entrelazar, dice el versículo 8 de la siguiente manera: desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente, hablando de su pueblo, y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera, le dice a Samuel, el profeta. Y dice el 9, haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un
rey. Dice, estamos en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 9. Adviérteles, les dice. Adviérteles seriamente acerca de la manera, dice de la siguiente manera, acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Y Dios permitió el rey Saúl, que terminaría desobedeciendo a Dios. Y decimos, ¿por qué entonces, si el Señor sabía que lo iba a desobedecer, por qué lo puso? Sin embargo, el Señor pone y quita. Eso lo hace Dios. Ahora quiero que veamos algo también. Dios no controla tus decisiones, porque luego hay quienes piensan que Dios controla nuestras decisiones. No somos robots. Dios no controla nuestras decisiones. Nosotros podemos tomar decisiones. Y la decisión de Dios era que Saúl continuara. Él quería que Saúl tomara esa decisión. Sin embargo, cuando nosotros vemos en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, dice lo siguiente. Dice así. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te ha ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo? Para siempre. Y yo quiero que veamos algo aquí. El Señor esperaba algo de Samuel. Esperaba que él tomara una buena decisión. Sin embargo, dice, locamente has hecho. Saúl. Locamente has hecho. El Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, le dice. Y dice el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual, quiero que pongamos bien atención en esto, dice, el cual Jehová, ¿qué ha hecho? Ha designado. Y luego dice, para que sea príncipe sobre su pueblo. Dice, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y es bien importante, hermanos, que conozcamos que Dios no nos controla, no controla todas nuestras decisiones. Tú eres responsable de tus decisiones. Sin embargo, el Señor, buena o mala decisión que tomes, todo usa y obra para bien para sus hijos, a pesar de las malas decisiones que se puedan llegar a tomar. Hablando de un gobernante, porque un gobernante puede tomar malas decisiones y puede llevar al pueblo a malas consecuencias. Lo puede hacer también. Sin embargo, nosotros debemos de ver también lo siguiente. Cuando vemos en el versículo 14, el Señor le había dicho a él que su reino no sería duradero. ¿Por qué? Porque el Señor se había buscado. Y cuando usted piensa en la palabra buscar, no es cualquier palabra. Buscar está hablando de que empezó ahí a ver entre muchos, ¿sí o no? Porque eso es buscar. Buscar habla de que no nomás estaba ahí y lo encontró, sino ya pues encontró a alguien. No, dice buscó. A ver, vamos a ver. ¿Quién es? Y Dios continúa poniendo y quitando reyes. El Señor continúa haciéndolo. También continúa permitiendo reyes malos para que la palabra de Dios continúe cumpliéndose. Y entonces, hasta aquí, algunos pudieran decir, no, pues si entonces es así, Josué, pues entonces ¿para qué voto? Pues si Dios pone y quita reyes, entonces ¿pues para qué? O pudieran estar pensando, ¿qué valor tiene entonces el preocuparme por qué les vayan a pasar o por qué voy a votar en lo estatal o en la ciudad o en la nacional? Y aquí es donde podemos ver que lo hacemos porque es nuestro deber cívico. Ese es nuestro deber cívico. Porque si tú no votas y ves que todo empieza a irse para abajo, después no te quejes,
y digas, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos allá? Porque también el Señor, dijimos, no controla, ¿qué? Nuestras decisiones. Nosotros tenemos nuestra decisión. Y si recuerdas, el Señor le dio aviso a los israelitas y le dijo, ¿estás seguro que quieren rey? Y le dijo, mira, va a ser esto todo el rey. Todo esto va a ser. ¿Estás seguro? Sí queremos, respondieron. Dice, ándale pues ahí les va su rey. Ahí les va su rey. Y yo me ponía a pensar, vivimos en los Estados Unidos, y para los que nos escuchan también en otros lugares, que muchas veces escucha, aquí en los Estados Unidos vemos que vienen las elecciones, y ya están aquí en noviembre, las elecciones para presidentes, y si usted sabe y conoce acerca de lo que es cívica o civismo, ¿verdad? Lo que decimos, tuvo clases de civismo, de todo lo que habla acerca de lo civil, usted puede entender algo aquí en los Estados Unidos. Y le voy a leer una parte de una página que se llama usa.gov, que es la página gubernamental de los Estados Unidos. Y fíjate nomás lo que dice aquí para tenerlo en mente. Dice, aunque en otras elecciones estadounidenses los candidatos se eligen directamente por el voto popular, cuando se trata de elegir al presidente y vicepresidente, el resultado final no depende directamente del voto del ciudadano. Esta es la página de Estados Unidos. Y dice de la siguiente manera, dice esto. Dice, el resultado final no depende directamente del voto del ciudadano. Y dice, en este caso los ganadores se determinan por el voto de los electores, quienes son parte de un proceso llamado colegio electoral. Y yo quiero dejarle eso de tarea nomás para que lo piense y lo vea. Aunque el voto tuyo tiene cierto peso entre los gobernantes, al final de cuentas, el presidente es puesto por el voto electoral en los Estados Unidos, no por el voto popular. Tú puedes ir y votar cuantas veces quieras, pero el voto es por el voto electoral. De hecho, dice de la siguiente manera, y estoy dando lo que dice la página de los Estados Unidos. Dice lo siguiente: la Constitución no exige que los electores, o sea, aquel grupo electoral, voten por el candidato elegido por el voto popular de su estado. Algunos estados sí lo hacen, pero dice, la Constitución no exige que los electores voten por el candidato elegido por el voto popular. Tú puedes ir y votar cuantas veces quieras, pero al final de cuentas, dice ahí, la Constitución no exige que tu voto sea lo que va a dictar el presidente, sino el voto de aquel consejo electoral. Y yo veía de la siguiente manera esto. Cuando nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, Dios pone y quita reyes, pero aún así, en nuestro voto, aunque tiene cierto peso dentro de los gobernantes que van a votar electoralmente, dice que la Constitución no les exige que voten por el que tú votaste. Fíjate cómo están las leyes aquí en los Estados Unidos. Nomás para que meditemos en eso. Cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, nosotros podemos ver que se nombran dos bestias. Y de hecho, cuando yo ponía a ver estos versículos, ponía a investigar en estos versículos, veía que muchos eruditos de la palabra de Dios hablan de estas bestias como poderes políticos. Y eso es bien interesante cuando lo empezamos a ver de esta manera. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, la Nueva Traducción Viviente lo pone de la siguiente manera. Dice, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias. ¿Contra quién? Dice, contra Dios. Pero si pones mucha atención, aquí no nos importa que la bestia y que todo eso, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Pero lo que quiero que ponga atención en esto es que dice, a la bestia se le permitió. Y yo me ponía a pensar, ¿quién le permitió a la bestia? ¿Su voto o Dios? Dios.
Dios es el que pone y quita reyes, ¿sí o no? Lo hemos puesto como una base. Y si Dios pone y quita reyes, ¿quién le permitió a la bestia hablar blasfemias contra Dios? Dios. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Dice, contra Dios. Y dice, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y si tú te pones a contar 42 meses, son 3 años y medio. La cual se le había dado, dice ahí, autoridad. Y esa autoridad no se la das tú, ni yo, ni nadie. Esa autoridad se la da Dios. Le dice, ok, está bien, dice ahí, se le permitió. El Señor permitió. Y la autoridad se le dio. Dijimos, el Señor muchas veces delega autoridad a personas malas para llevar a cabo su plan perfecto. Y tenemos que ver todo desde al principio no podemos entender el porqué de las cosas. De hecho, yo conozco creyentes que no creen que todo obra para bien. Y todos dicen, nosotros es que no todo obra para bien. Y piénselo de esta manera. Usted va manejando y bueno, pues ya pasó alguna cosa, ¿verdad? En el manejar, y sabemos que pues a veces pasan accidentes y de repente pasó un accidente y fue así leve, un decir, ¿verdad? No hubo pérdidas humanas ni nada, y llegó la grúa y se llevó su auto y de repente usted se quedó sin auto por un mes. Y dice, ya me quedé sin carro. Y usted está ahí y usted puede decir, pues, ¿cómo esto va a obrar para bien? Si me quitaron el carro. Entonces no todo obra para bien. Y empiezan a pensar algunos, pues si me quitaron el carro, ¿cómo va a obrar para bien? Y quizás ni siquiera le vino un carro nuevo, quizás le llegó otro carrito y como pudo comprarse otro carrito ahí medio que tira balazos y todo, ¿verdad? Y ahí lo agarró. Y dice, ahí está el carrito, pues bueno, con ese ando. Y dice, pero ¿cómo obró eso para bien? A ver. Pero hay muchas cosas que el Señor obra que tú no ves. El Señor quizás te libró de un choque aparatoso en el que no solamente ibas a perder el carro, sino tu vida. Y el Señor utilizó ese accidente, para desviar aquel plan que había en contra de ti. Y tú dices, bueno, pues puedo más o menos entender. Pues es que muchas cosas no las vamos a entender. ¿Por qué el Señor hizo esto conmigo? ¿Por qué el Señor hizo que pasara esto? ¿Por qué me hizo que pasara por estas cosas o esta situación? No podemos ver lo que Dios vio y de la que te salvó. Pero sí podemos decir, todo obra para bien. Y yo sé que cualquiera que sea el por qué, al final va a ser para bien. ¿Y confiamos en quién? En Dios. Se le dio la autoridad, dice, para hacer todo lo que quisiera, durante 42 meses. Durante 42 meses. Dios permite que aquella bestia, porque así le llama, ¿verdad?, haga todo lo que quiera, por un tiempo. Y sabe que yo me ponía a pensar en muchas cosas que están pasando hoy en día, en muchos reyes, o podemos decirlo el día de hoy, a dictadores, presidentes, que hacen muchas cosas y muchos de ellos no cosas buenas. Por ejemplo, me ponía a pensar en China. Es un país comunista y usted puede ver China y cómo el gobierno mismo ha sido perseguidor de los cristianos por mucho tiempo. Y de hecho hoy en día dicen, no, ya no perseguimos a los cristianos, les dejamos que tengan su reunión. Pero ¿sabía que sus reuniones de ellos son controladas por el gobierno? Y no aceptan la Biblia. Dicen, no pueden entrar Biblias a este país. Son controladas por el gobierno. Y aún así, el cristianismo ha crecido muchísimo. Y la gente busca iglesias que no sean controladas por el gobierno, que les digan nada más lo que el gobierno les permite decir. Y se van a las iglesias, lo que le llaman iglesias subterráneas. Y ahí leen la Biblia, y ahí adoran a Dios,
Y aquí tenemos una libertad de adorar y de leer la palabra de Dios y hoy no voy, porque no quiero. Bueno, no, ¿verdad? Algunos dicen tienen otras cosas. Pero allá ha crecido bastante el cristianismo. De hecho, cuando veo una estadística, decía 100 millones de creyentes en China hay hoy en día. A pesar de ser un país, como dijimos, comunista. A pesar. Ahora sí, ¿cómo nos quedó el ojo, verdad, nosotros? ¿O qué piensan acerca de Irán? Cuando me ponía a ver aquellos países como Irán también, que es un país tremendo en contra de los cristianos, que si pronuncias que eres cristiano, porque es un país también musulmán, un país también con extremistas, y cuando dices soy cristiano, muerte. Y aún así veía que hay más de 1 millón de cristianos en Irán. Según los datos de las estadísticas, dice que aún con la persecución que ellos llevan, ha crecido el cristianismo muchísimo. Sin embargo, en un país como el que tenemos hoy, con libertad, el cristianismo sigue bajando. Muchos siguen abandonando a Dios. Si regresamos a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5, donde estábamos, dice así. Dice, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y dice el 6, y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Y dice el 7, además, vuelve a remarcar, se le permitió a la bestia hacer guerra ¿contra quién? Contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. No nomás hacer guerra, sino conquistarlo. Y dice, y se le dio autoridad, ¿para qué? Para gobernar. Y dice, sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y dice el 8, y adoraron a la bestia, ¿quiénes? Todos los que pertenecen a este mundo. ¿Usted pertenece a este mundo? No. ¿Se acuerda que decíamos que aunque el rey Acab hizo sus altares a Baal o a Astarot también, y la gente se empezó a ir hacia la idolatría, no todos se iban hacia la idolatría, porque siempre va a haber un remanente que va a decir, esto no está bien. Un remanente que va a decir, esto no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Dice el versículo 8, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo. Y luego continúa diciendo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. No todos van a adorar a la bestia. No todos van a doblar su rodilla ante todo lo que les pongan enfrente. No todos lo van a hacer. Y luego dice el versículo 9, el que tenga oídos para oír, que escuche y que haga ¿qué? Y que entienda. Dice el 10, todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Y luego dice, esto significa que el pueblo de Dios tiene que ¿qué? Tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Y ahí está lo tremendo. Porque el Señor está diciendo, muchos se van a ir ante la finta de aquel rey que hace cosas buenas para el pueblo, pero que blasfema el nombre de Dios. ¿Hace cosas buenas? Tiene buenas cosas, pero que blasfema el nombre de Dios. Dice, esto significa que el pueblo de Dios, dice la versión Nueva Traducción Viviente,
tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. ¿Recuerdan que Saulo asolaba la iglesia? Sin embargo, el evangelio seguía expandiéndose. Pues va a llegar el tiempo también en que no vamos a tener la libertad que tenemos hoy. Y van a ser perseguidos los cristianos. Y ya hay en muchos lugares ya están siendo perseguidos. Pero todo esto, tiene que usted demostrar su paciencia y permanecer fiel. Dijimos que la bestia representa fuerzas antigónicas contra Dios, contra su pueblo. Sin embargo, vimos en el versículo 7 que dice, se le permitió a la bestia hacer guerra. El Señor le permitió, le dijo, ¿eso quieres? Está bien. ¿Y sabe qué hace cuando empieza la guerra contra los creyentes? Esto empieza a colar los verdaderos creyentes. Porque llega un momento en que la persecución llega y muchos dicen, no, ya no quiero, porque mira cómo estoy. Y eso es lo que va a hacer aquel gobierno. Y yo veo algo paradójico desde una perspectiva humana que tenemos nosotros, que es muy limitada a comparación a la vista de Dios, y era que en todos los términos teológicos que podamos verlos, todo lo que hay en la Biblia, todo está cumpliéndose con un propósito, pero también todo lo que vemos alrededor nuestro, con los gobernantes, con aquellos países que están siendo los cristianos perseguidos, todo está llevando un propósito. Y el evangelio se sigue expandiendo y la palabra de Dios se sigue llevando a hogares que nunca habían escuchado la palabra de Dios. Y si usted se pregunta, entonces, ¿todo eso es bueno? Pues Dios lo permite por una razón. Y nosotros no confiamos en las obras de los políticos, no confiamos en los presidentes, sino confiamos en Dios. Y si regresamos a Juan, que fue donde comenzamos, capítulo 6, versículo 14, quiero que veamos algo antes de terminar. Dice así, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Dice el 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y yo me ponía a ver algo aquí, y es, ¿cuáles serían las expectativas o las expectativas políticas que tenía el pueblo? ¿Qué es lo que tenía el pueblo? Porque si tú miras en estos versículos, es donde hay una intersección. Jesús viene, hace este milagro, y las personas pues estaban buscando un político, una persona que los fuera a librar de la esclavitud, o podríamos decirlo, de aquel poder que estaba Roma poniendo sobre ellos. Ellos buscaban a alguien que los fuera a librar del dominio romano. Entonces, ¿cuáles eran las expectativas políticas del pueblo? Y si nosotros podemos ver, las expectativas eran que los librara del dominio romano, las expectativas eran que les trajera pues un beneficio. Y decían, no, pues este nos dio pan, pues este debe de ser el rey. Pero ellos pensaban en eso. Sin embargo, cuando Jesús mira esto, dice, de plano, ellos piensan que he venido a ser un líder político, pero no he venido a hacer eso. El Señor no venía queriendo ser un líder político, y no fue por eso que multiplicó los panes y los pececillos tampoco, no fue por eso. Sin embargo, el pueblo se empezó a desviar a ese pensamiento. Y yo veo que Jesús tomó una decisión y dice, se va al monte, diciéndoles, no he venido a eso, porque su misión no era política, su misión era espiritual.
Porque si hubiera sido política, pues qué bueno, ahí estaba la oportunidad. Las expectativas políticas de aquellos hombres eran su bienestar. Si nos dio de comer, pues nos va bien, ahí está. De hecho, tú puedes ver que la gente reconoció que era profeta porque les dio de comer. Y dijo, no, este verdaderamente es el profeta. Y querían tomarlo por la fuerza, dice este versículo. Esto indica también que Jesús no buscaba liderar una revuelta contra Roma, como ellos pensaban que vendría el Mesías haciendo. Ellos pensaban que el Mesías vendría estableciendo un gobierno, y ya sea teocrático o monárquico, de reyes, pues como David, y dijeron, va a venir Jesús y va a comenzar un sistema de gobierno. Sin embargo, eso no era lo que ha venido el Señor. Su reino no era de este mundo y no es de este mundo. Él mismo lo dice, porque el Señor es el que pone y quita, y la voluntad de Dios se hace con o sin políticos, se lleva a cabo con y sin nuestra ayuda o a pesar de nuestra ayuda, porque el Señor no te necesita ni me necesita, ni necesita políticos para llevar a cabo su voluntad. El reino del Señor se ha acercado por medio de Jesús. Ahora podemos ver aquel gobierno de Dios. Y ahora nosotros tenemos un rey, y nuestro rey es Jesús. Y confiamos en Él, y no confiamos en los políticos o en la política. Sin embargo, aún así, a través de estos mensajes que vamos a estar llevando, vamos a ver que el Señor pide que nosotros tomemos buenas decisiones. Que el Señor pide que nosotros no nos dejemos llevar por lo que los políticos ofrecen o no ofrecen. Que no nos dejemos llevar a tratar de decir, es que nosotros dependemos de ellos. Es bueno ver y estudiar bien cada político que va a gobernarnos, y es bueno hacer nuestra tarea cívica, pero no podemos empezar a correr como le dicen ahí, como pollo sin cabeza, porque vemos que algo está pasando en la política, sino que debemos encomendarnos ¿a quién? A Dios, ¿sí o no? Los invito a que se pongan de pie, hermanos, y vamos a terminar aquí. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor. De su justicia y su perdón proclamará mi boca, por su victoria y salvación yo su nombre exaltaré. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza. Salmos de gloria y libertad, hoy su pueblo le cantará. De toda lengua, pueblo y nación, a una voz confesarán que Jesucristo es el Señor y por siempre reinará. Yo cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá, su alabanza siempre en mi boca estará.
justicia y su perdón proclamará mi boca. Por su victoria y salvación yo su nombre exaltaré. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza. Salmos de gloria y libertad, por su pueblo le cantará. De toda lengua, pueblo y nación, a una voz confesarán que Jesucristo es el Señor y por siempre reinará. Yo cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá su alabanza. Yo cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá su alabanza. Yo cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá su alabanza. Siempre en mi boca estará